Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y justamente hoy Horacio Houston nos trae un tema el cual seguramente la gente pro vida esté un poco decepcionada por lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando ahora con toda la cuestión pro vida y el aborto en Ecuador? Bien, vamos a resumir rápidamente lo que ha acontecido hoy día. Es una noticia que ha trascendido hace no más de 2 horas para que sepan la actualidad que posee esto. Recuerden, transmitiendo en vivo un miércoles a las 11 de la noche. En Ecuador se ha despenalizado el aborto por violación. Más particularmente, vamos a poner en contexto. Las organizaciones feministas buscaban la interrupción legal del embarazo con ese eufemismo con el cual hablan siempre, con esa tergiversación del lenguaje para que las mujeres pudiesen acceder en forma segura, legal y gratuita al aborto inducido en caso de que se probase que ha habido una violación, un incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto. Me llama la atención esa idea de la inseminación no consentida, pero bueno, trataron de escudarse en cuantas causales hubiese. Y en ese sentido, la Corte Constitucional de Ecuador resolvió este mismo miércoles, es decir, 28 de abril de 2021, la despenalización del aborto. Es un dictamen que para muchos ha sido histórico y esto es producto de una revuelta de un feminismo que ha sabido entender en su lucha, acá hay que saber ser lo más objetivo posible, pero han sostenido una lucha a lo largo de los años. Ecuador posee una tradición eminentemente cristiana, poseía dentro de que eran las regiones aquel salvoconducto de la tradición, podría verse un espacio similar en parte de Perú, en parte de Colombia. Lamentablemente ha avanzado el feminismo. En este caso, cuando un fallo muy particular, muy similar a lo que ha sido el fallo FAL en Argentina, y recuerden que toda esta tradición de los fallos judiciales ya se viene heredando desde el fallo Roe versus Wade, porque siempre es más fácil convencer a 3, 5, 7 jueces que a todo un Senado cuyo mercado electoral depende de la idiosincrasia de un pueblo. Sin embargo, la estabilidad que posee un juez le da cierto margen de acción. Entonces, esta tradición que se instaura en el fallo Roe versus Wade, curiosidad, financiado por la Fundación Playboy, tanto que le gusta hablar de la lucha contra el capitalismo a las feministas. Bueno, acá lo que ha sucedido es algo muy similar. Valga la redundancia, 7 votos a favor, es decir, acá se ve lo fácil que es convencer a 7 ministros de una corte, con 2 votos en contra. La Corte resolvió considerar inconstitucionales 2 artículos del Código Orgánico Integral Penal. Para nosotros sería el Código Penal, en los cuales se refería al aborto. Según estos, solo era permitido si la vida de la mujer estaba en peligro o si el embarazo fue producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Por eso quisimos traer esta discusión, porque fue lo mismo que pasó con el fallo FAL. En el fallo FAL del 2012 en Argentina se discutía si el aborto por causas de abuso era concerniente solo a la mujer con discapacidad, recuerden, propio de una visión eugenésica de aquellas décadas de 1920 y 1930 en Occidente, o si acaso incluía a todo tipo de mujer. Bueno, los criterios éticos hubiesen marcado que ante la duda no hubiese abortos para nadie. Y sin embargo, acá lo que se establece es, bueno, ante la duda, abortos para todos. Es decir, lejos de tener una visión restrictiva, porque es una situación excepcional en la cual se está vulnerando el derecho del niño por nacer, tiene una visión amplia en pro de la libertad de la mujer, según lo plantean ellos, pero en desmedro del primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Acá lo que se ha visto es que ha sido claramente que la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador, lo que es, entiéndase, la principal organización feminista de dicha región, ha sido la que se adjudica esta victoria, que es en esencia una victoria política. Y en este punto, yo sí quisiera rescatar, porque sabemos que esto luego se va a subir a YouTube, a nuestro canal, puede ser una breve reflexión de no más de 5 minutos sobre el aborto en caso de violación. Porque todos sabemos que entre un abuso sexual, que es para muchos de los crímenes más aberrantes que hay, es claramente los crímenes más aberrantes que hay, no queremos mitigar el dolor de la persona que padece dicho abuso. Y decimos persona no por esa idea inclusiva del progresismo, sino porque cualquier ser humano puede ser víctima de un abuso. No desconocemos ese dolor. De hecho, yo he tenido la experiencia de trabajar dentro de una fundación contra el abuso sexual infantil. Sabemos las heridas que eso genera. Ahora bien, esto se trata de una discusión de corte académica, jurídica, política, que merece ser lo más objetivo posible.
Porque si bien es una situación grave la del abuso, el aborto en caso de abuso no sana en lo más mínimo la cruenta situación que ha trascendido la mujer. Aclarado esto está. Sumado a esto voy a hablar en términos más filosóficos. Si el sujeto X daña al sujeto Y, desde la lógica jurídica, eso no habilita que el sujeto Y traslade la responsabilidad al sujeto Z. Piénselo de una forma muy grotesca, pero va a servir. Incluso el ejemplo de Judith Thompson se equivoca cuando plantea el caso del violinista famoso, que es víctima de algún accidente, entonces sus fanáticos secuestran a un agente y lo mantienen en cautiverio 9 meses para que con su sangre mantenga con vida al violinista famoso. Este ejemplo ya de por sí mismo denota el error conceptual que hay, porque ¿quién secuestra o quién abusa? El agente moral, es decir, el agente que actúa con discernimiento, intención y libertad. El abusador o quien secuestra a la persona para mantener con vida a ese violinista famoso. Pero ni el violinista ni el niño por nacer son agentes morales, por eso es vida inocente. ¿Por qué es vida inocente? Porque no ha obrado en torno al bien y no ha obrado en torno al mal. No es vida malvada, no es vida bondadosa, es vida que simplemente por una incapacidad de hecho, no de derecho, sino una incapacidad fáctica, de hecho, no puede desplegarse en el mundo. Y para que se entienda la injusticia de quitar esta vida, porque alguien podría plantear en forma muy fundada, ¿por qué un ser humano debería mantener con vida a un intruso dentro de su cuerpo? Yo les voy a plantear el siguiente ejemplo. Imaginen que caminamos por la calle Ramiro y yo. Como yo soy más alto, cuando voy transitando por la vereda de Nicolás, yo lo empujo a Ramiro adentro del jardín de Nicolás. ¿Qué clase de ser racional diría que Nicolás está habilitado a meterle un escopetazo en la cabeza a Ramiro, viendo que yo fui el que lo empujó a Ramiro? Es decir, todos dirían, es un disparate, porque Ramiro, que ya fue víctima de un empujón, encima es víctima de un homicidio, porque Nicolás ha generado una idea superlativa del derecho de propiedad, lo cual es insólito, no resiste el más mínimo análisis jurídico. Lo mismo sucede. Sobre este tópico no me quiero extender, pero sí yo tengo 3 conferencias al respecto desmitificando todas las causales por el aborto. Los invito a que lo puedan ver en mi canal, pero quise marcar este ejemplo porque si uno empieza a relativizar ya el primer derecho, que es el derecho a la vida inocente, porque reconocemos que hay situaciones de legítima defensa, hay situaciones de guerra que deben ser contempladas, lo cierto es que el niño por nacer no es un agresor injusto, no está agrediendo a la madre. Es más, sobre esto ya escribí un ensayo recientemente demostrando que incluso esta es beneficiosa para la madre la vida del niño por nacer. No me refiero quizás tanto a lo psicológico, sino a lo biológico incluso. Pero quiero remarcar ese ensayo que yo escribí. Quiero remarcarlo precisamente porque no es un parásito. No es un parásito de niño por nacer. Incluso en términos biológicos, tienen comportamientos totalmente disímiles el parásito del niño por nacer. Por lo tanto, no es un invasor, no es alguien que esté agrediendo. Tampoco es un agente moral como en una situación de guerra que está dispuesto a matar o morir por aquello que defiende o ataca. Entonces, es una vida inocente. Lo que haya hecho el sujeto X es repudiable, pero eso no habilita trasladar la responsabilidad del sujeto Z, porque ya desde el sistema romano en adelante se ha claudicado en Occidente y se ha de trasladar las deudas y las penas a la descendencia. Creo que sinceramente, y con esto finalizo, lo que ha sucedido en Ecuador es lo mismo que sucede en su momento en Argentina. Es la puerta de entrada al aborto legal y gratuito en forma totalmente libre, porque siempre empiezan con un fallo judicial y una vez que se habilita el fallo judicial, se habilitan los protocolos y luego viene la legitimación en la sociedad civil cuando ya se está practicando fácticamente mediante los campos mediáticos y educativos. Y una vez que ya se ha allanado el campo cultural, viene la embestida política, como se intentó en 2018, no pudieron, reforzar la lucha en 2019 con Iglesia y Estados Unidos separados y volvieron al pañuelo verde en 2020, donde obtuvo la victoria el feminismo. Simplemente eso, perdón si me he extendido. Perfecto, Horacio. Prácticamente para la gente justamente que nos está viendo en YouTube y en Twitch, ¿vos considerás que el camino que va a tomar toda la agenda abortista en Ecuador es muy parecida a la que se tomó en Argentina y en diversos países latinoamericanos, no?
Totalmente. Yo afirmo hoy, y casi sin miedo a equivocarme, y no quiero caer en exceso de soberbia, pero estoy convencido por lo que ha sido la experiencia, que este va a ser el camino de Ecuador. Va a empezar igual que lo que sucede en Argentina. Los primeros años con protocolos pretorianos, es decir, creación de la Corte, es decir, creación de un poder judicial en esta supuesta independencia de las repúblicas occidentales, instaurando políticas que superan claramente las competencias del Ejecutivo y el Legislativo. Y cuando ya se haya medianamente legitimado ciertas prácticas fácticas en las mujeres que abortan, empieza la campaña ya con el visto bueno de la Corte, porque este es el parangón jurídico donde uno plantea que no existe ningún tratado internacional que legitime el aborto y viene la feminista en sí, pero lo dice la Corte. Es decir, es el salvoconducto que tienen para refutar los tratados internacionales, las decisiones de la Corte. Con esta decisión de la Corte, refutan los tratados internacionales y comienzan su activismo. Insisto, primero en el campo mediático, es decir, la televisión, la radio, la web, la prensa, y luego con el campo educativo. Y luego decanta necesariamente cuando el campo político coseche lo cultivado en el campo cultural. Quiero Perfecto, resaltar Horacio. un pequeño punto que estabas ahí diciendo, y es la cuestión del sistema, ¿no? El sistema actual, el sistema republicano, los tres poderes, y estamos encontrando, y yo por lo menos desde hace un tiempo ya bastante, mucho tiempo, veo la falla del Poder Judicial, ¿no? Cómo está ingresando todo a través de ese sistema que ya, digamos, está corrompido, está corrupto, y sobre todo llegando a la cabeza del Poder Judicial, que es las Cortes Supremas. Viéndolo, por ejemplo, con la cuestión de las elecciones en Estados Unidos, cómo se lavaron las manos los mismos republicanos, dejando a una nación, ¿no es cierto?, entregada a cualquier tipo de influencia extranjera, al enemigo. Y lo vemos acá en nuestra Corte Suprema, la inacción, la lentitud con la que, por ejemplo, ahora con la cuestión del fallo de lo que tienen que decidir sobre si las escuelas sí o no. Es decir, de una vez tendríamos que plantear que no es la justicia, dejar en claro que la justicia no es una garantía de nada, y pensar qué se va a hacer a futuro con la justicia, ¿no es cierto? Porque sabemos que la cuestión es no, que los tres poderes no pueden intervenirse entre ellos, no pueden ejercer influencia, pero la realidad es que ocurre. La cuestión es que quienes están haciendo esa influencia negativa son los corruptos, ¿no es cierto? El poder negativo, el mal, en este caso. Quien gobierna, sobre todo en Latinoamérica, que se está viendo cómo se va corrompiendo por completo todo el sistema judicial, y la gente es la que queda a la deriva, como siempre. Perfecto. Si les parece, para no extendernos más, cerramos este bloque. Le agradecemos a la gente por todo el apoyo. Les pedimos difusión de este video, que seguramente va a estar muy restringido porque estamos tocando y hablando sin filtro sobre aborto y demás cuestiones. Les agradecemos toda la difusión. Les recordamos que en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, tanto de Ramiro, de Horacio, de Nera, mías y de la Resistencia. Y también tienen todos los métodos de apoyo. Y nos vemos con más resistencia y mejor.